Y ahora pasamos a la categoría de empresa social y para ello invitamos a que nos acompañe al escenario Pilar Molinero García, directora gerente del Instituto Aragonés de Fomento, que entrega el premio al ganador de empresa social. El jurado ha querido destacar de la empresa ganadora su capacidad para generar un claro impacto social y ambiental, movilizado y dinamizado a la sociedad en un modelo de uso y de consumo responsable. La creación de empleo de personas en situación y riesgo de exclusión social, junto con el impulso de la igualdad de oportunidades y la igualdad de género en personas con dificultades económicas. También ha querido destacar su impulso para crear tejido y cohesión social por medio de la unión de todos los agentes sociales. Por todo ello, otorga el premio en la categoría de empresa social por unanimidad a la empresa A Todo Trapo. Un fuerte aplauso. ¿Quieres decir unas palabras? Un momento. Buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por el premio, del que sois igualmente merecedores todos los finalistas por la grandísima labor que lleváis a cabo. En nombre del equipo, queríamos agradecer a quienes nos han ayudado desde el principio, nuestra entidad madre, Cáritas Diocesana de Zaragoza y su fundación, la Asociación de Empresas de Inserción de Aragón, AREI, el programa ARINSER del Gobierno de Aragón, cofinanciado por el Fondo Social Europeo, el programa de emprendimiento social del IAF, del que formamos parte en nuestros inicios, y sobre todo y muy especialmente a la solidaridad de las ciudadanas y ciudadanos de Zaragoza y de las entidades públicas y privadas que colaboran con el proyecto. Hablamos de ayuntamientos, empresas, entidades sociales, centros deportivos, centros educativos. Especial mención merece también el proyecto Modarré, al que pertenecemos todas las empresas de inserción de Cáritas que gestionamos proyectos de ropa usada, y el proyecto Arropados, con quienes trabajamos codo con codo, sumando para gestionar proyectos de ropa usada, de inserción, en el municipio de Zaragoza. Sin embargo, los protagonistas de este proyecto son las personas. Los verdaderos protagonistas, de hecho, son nuestros propios compañeros de trabajo, quienes con un enorme esfuerzo e ilusión se sobreponen a las grandísimas dificultades a las que a veces nos pone la vida. Juntos trabajamos para conseguir una sociedad más justa e igualitaria en materia social, laboral y medioambiental. Muchísimas gracias de nuevo por el premio y, por supuesto, un fuerte abrazo a todos y a todas. Gracias.